para nosotras este proceso ha sido una oportunidad para poder llevar las voces de las mujeres que durante tantos años hemos venido trabajando de cara a la paz, pero también de cara a la realización integral de los derechos humanos y en particular de los derechos de las mujeres. Nos ha posibilitado aprender unas de otras y poner también todo ese acumulado de cada organización al servicio de una agenda común. Para mí ha sido muy importante el haber compartido con compañeras de otras organizaciones donde hicimos propuestas para llevar a La Habana y allí haber tenido esos resultados importantes de haberlas incluido en estos acuerdos. Pues yo creo que se han potenciado muchas cosas porque somos muy diversas y en esas diversidades hemos tenido que aprender a hablarnos de manera en la que para todas sea agradable escuchar lo que tenemos que decir, o por lo menos para que podamos recibirlo de la mejor manera. Tener una capacidad de escucha, de entendimiento, de negociación también. La cumbre tiene muchísimas potencialidades, podríamos decir, pese a lo diversas y distantes que somos, las mujeres que somos parte del espacio. Creo que una de ellas es la capacidad transformadora. Creo que hay muchísimas ganas en cada una de las mujeres que está ahí por transformar las situaciones de violencia históricas que hemos vivido en el país. Es una buena combinación para construir un proyecto común, pero siempre y cuando reconozcamos que cada una somos diferentes o estamos en lugares diferentes, pero podemos aportar. Yo creo que ese ha sido importante. Recoge diversas iniciativas y diversos saberes. Cada organización tiene algo que ofrecerle a la discusión política que se da, pero también tiene que ofrecerle a otras personas, a otros movimientos. Tiene mucho que decir de muchas cosas que nos interesan y nos tocan a las mujeres. Se ha dicho mucho que las mujeres no tenemos mucha capacidad de concertar entre nosotros mismas. Creo que la cumbre muestra la experiencia contraria, no sin dificultades, no sin momentos difíciles, pero precisamente ese reto nos ha llevado al lugar donde estamos hoy. Lo más recuerdo es el proceso que hicimos para poder llegar a La Habana, que fue ahí donde está la riqueza, que fue inicialmente pues, hacer esa primera cumbre, sacar esas conclusiones que fueron un instrumento para, tanto con el gobierno como con la comunidad internacional, pues no y se las mandamos también a la mesa, aunque no podíamos tener un acceso tan directo con las FARC. Y luego ya cuando se creó la comisión de género, que nos llamaron en diciembre para interpelar, como hicimos, los 3 puntos que ya habían acordado y hacer propuestas frente a los otros 2 puntos que faltaban. Ver que como mujeres compartíamos muchos sueños, intereses, pero que también compartíamos realidades. El encuentro con las mujeres guerrilleras, el encuentro con las mujeres del gobierno también, que desde otro lugar escucharon a las mujeres, y lo más impactante, ver la fuerza de las mujeres. Todavía tengo en mi mente grabada esa foto de ver a un lado el gobierno y al otro lado la guerrilla, escuchándonos a las mujeres con mucho respeto, muy atentos a lo que estábamos proponiendo. Fue el momento en que nos entregaron o nos hicieron el lanzamiento de toda la inclusión de todas las recomendaciones o acciones que se tenían que hacer con relación a las mujeres. Yo creo que ese momento fue muy emocionante. Yo creo que un principal aprendizaje es ver en carne propia y en la realidad esto que se llama
participación activa o participación significativa de las mujeres, que en los discursos suena muy bonito, a nivel internacional se hace mucho énfasis, pero cuando estás aquí en el territorio participando, te das cuenta que el poder colectivo de las mujeres tiene mucha fuerza. Yo creo valioso juntarnos en un objetivo común como es la paz. Creo que independientemente de las diferencias o lo diversas que podamos ser en el grupo, apostarle a la paz ha sido quizás nuestro mayor objetivo, y pues potenciar eso que cada una tiene para lograrlo pues ha sido una experiencia enriquecedora. Somos sujetas políticas y adicional a eso que somos mujeres pactantes y no pactadas. ¿Y eso qué quiere decir? Que debemos aspirar a lugares donde podamos incidir políticamente y podamos adicional a eso como concretar acuerdos a beneficio de las mujeres y pues de toda la población. Yo creo que la importancia del diálogo para mí ha sido muy importante, aprender a escuchar y aprender de las otras sus experiencias y valorarlas en su justa dimensión. Las mujeres en Colombia no nos podemos permitir dejar de insistir, dejar de trabajar como constructoras de paz. Somos veedoras, somos cuidadoras del acuerdo de paz, de la implementación de este acuerdo. Lo que debemos lograr es que esto se implemente totalmente para las mujeres, porque si se logra implementar como está pensado, en un 50% va a cambiar la vida de las mujeres para las nuevas generaciones de este país. Que el acuerdo se eche al olvido, que el acuerdo las futuras generaciones no lo reconozcan como un hecho político. Eso no lo podemos permitir. El país tiene que mantener la memoria y hay que seguir impulsando el proceso de implementación de este acuerdo. Sin duda no podemos permitir que se banalice la participación de las mujeres en las instancias de decisión del acuerdo de paz. No podemos permitir que las mujeres sean vistas como meros sujetos para participar y que su representación solamente se circunscriba a que estén en unos espacios, sino que de verdad la agenda de las mujeres se mantenga tal cual como se negoció en La Habana. Lo más importante es soñar, pero soñar requiere disciplina, esfuerzo, sacrificio. Muchas veces nos sentimos frustradas frente al proceso, frente a nuestra participación, pero también el trabajar juntas nos daba mucho ánimo, mucha fuerza, mucha energía, y yo creo que eso podemos replicar o enseñar o compartir en otros países. Lo que siempre las feministas hemos planteado, mantenernos en la lucha con mucha tenacidad, con prácticas de resistencia política que puedan impactar las agendas de los procesos que se estén dando en sus países, tener una gran capacidad de construir colectivamente. Se combinaron, para concretar, se combinaron la experiencia de las mujeres, la fuerza de las mujeres, se combinó con también el apoyo a la cooperación internacional y de los países amigos y acompañantes, el gran papel también que jugó las mujeres en ese momento y el equipo de ONU y su representante aquí, y como la apertura que tuvieron las delegaciones para hoy escuchar a las mujeres. Destaco que fue el movimiento de mujeres quien, digamos, incidió en las partes para que empezaran a hablar de esta perspectiva en mesa. Es decir, nosotros empezamos a presionar, hicimos unas alianzas importantes con los países garantes, con Naciones Unidas, y esto pues también era un interés de ellos que las mujeres participáramos, y creo que ese conjunto de cosas hizo que se movieran las dos partes a pensar que era un tema central también que debían trabajar. Mire, yo creo que este acuerdo logró aflorar un movimiento feminista desde la posición de las mujeres guerrilleras.
Si bien ellas hicieron la guerra, también han dado el paso para construir la paz. Y me parece que sus apuestas políticas han sido un resultado muy importante para el movimiento feminista, o por lo menos para nosotros como Alianza INT lo valoramos en esta dimensión, y es la posibilidad de que en una acción guerrillera como era la FARC, que es machista y patriarcal, se logre que un movimiento de mujeres de la guerrilla tenga una apuesta política por el feminismo, es una gran logro. Para mí la cumbre es como un megáfono que hace la voz más audible, más fuerte, tiene más impacto, se destaca, llega más lejos, y eso es, yo creo que ese sería para mí el símbolo de la cumbre. Para mí la cumbre es ese espacio de interacción donde estamos varias plataformas, redes de organizaciones de mujeres que le apostamos a esa paz sostenible y que va a permitir verdaderos cambios políticos, económicos y sociales, tanto para las mujeres como el país. Y este es un aporte que le vamos a dejar a nuestras generaciones y al país. La Cumbre Nacional de Mujeres se asemeja a una mariposa, porque nos transformamos día a día, nos construimos de manera permanente en nuestro hacer cotidiano, en nuestro hacer por la paz. También porque tenemos miradas muy diversas. La mariposa tiene miles de ojos para conformar un solo ojo, y esa metáfora a mí me parece muy bella porque tenemos sentidos de la vida, del territorio, de la paz, que son diversos y que aportan a una construcción común de la paz. Este video es una sorpresa para todas nosotras, que hayamos grabado nuestros mensajes. Sin embargo, es una sorpresa y sé todo el equipo que apoya al Comité Político pudo realizar. Entonces, para nosotras es muy gratificante vernos y escucharnos de otra manera. Muchas gracias. Entonces, quisiéramos esta noche contarles, ustedes tendrán ya el libro en la mano, la portada. Eso tiene esa imagen tiene como unas ideas, ¿cierto? ¿Qué ideas alcanzan a ver? No se oye. Pégate al micrófono. Ahora sí. Es importante. Entonces en la portada, ahora sí. En la portada ustedes tienen una imagen. No, todavía no. Ahí. Ahora sí. Mira para atrás. Bueno, ustedes tienen en la portada hay una imagen. ¿Qué les suscita esa imagen? ¿Cómo? Una siembra, tierra. Tierra para germinar, una mujer, un camino. Bueno, ese también fue un trabajo colectivo, tratar de buscar una imagen que pudiera contarnos y dar cuenta de cuál había sido la reflexión sobre nuestro caminar. Los caminos están hechos de encuentros diversos, de pequeños trayectos recorridos junto con otras, y no serían caminos sin los pasos, los mapas, rutas y pistas que ya otras mujeres hicieron en su tiempo. Queremos compartir con ustedes estos 5 años del caminar de la alianza, primero de 9 y luego de 8 organizaciones representativas de la diversidad de mujeres y territorios
que es la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, y que se concreta en este espacio del Comité Político de la Cumbre. Eso queremos compartir esta noche. Saludamos muy especialmente a nuestras aliadas de la cooperación internacional, a nuestras acompañantes especiales de ONU Mujeres, nuestras más cercanas entre todas las cercanas, a las mujeres de organizaciones y plataformas que con la cumbre también caminan en este proceso de construcción de paz y de búsqueda de la garantía de los derechos de las mujeres en nuestro país, que están aquí, todas ustedes. A todas nuestras, a nuestras amigas de las organizaciones y plataformas que conforman la cumbre, que están hoy aquí, ¿cierto? Nuestras amigas de AUNCID, de la Casa de la Mujer, del colectivo, voy a leerlas porque si no algo se me olvida, ¿sí? Asociación Nacional de Mujeres Campesinas Negras e Indígenas de Colombia, AUNCID, la Casa de la Mujer, el colectivo de Pensamiento y Acción Mujeres, Paz y Seguridad, Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CNOA, Iniciativa de Mujeres por la Paz, IMP, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz, IMPAL, y las Mujeres por la Paz y Ruta Pacífica de las Mujeres. No solamente están aquí las que somos voceras en el comité político, sino otras compañeras de nuestras propias organizaciones. Y a todos nuestros amigos y amigas que nos acompañan porque conocen nuestro trabajo, porque conocen este caminar. ¿Qué es lo que vamos a hacer esta noche? Vamos a mirar, a revisar, a conversar sobre ese camino que hemos recorrido, que es una apuesta política, pero este hecho de mirarnos es una apuesta política, ¿no? Después de 5 años de recorrido era muy importante reflexionar sobre esa experiencia para poder saber qué hemos aprendido, qué aprendizajes podemos compartir, qué dificultades hemos tenido y cómo las hemos superado o no hemos superado, ¿cierto? Cuáles han sido nuestras tensiones, nuestros desafíos como comité político y como sostenibilidad de esta alianza que ha sido tan importante para las mujeres. Esa va a ser nuestra conversación enseguida, que vamos a invitar entonces a Olga Amparo. Les voy a contar. Olga Amparo es nuestra autora. Olga Amparo Sánchez, de la Casa de la Mujer. Olga Amparo tuvo el reto de sistematizar, de poner en palabras en concretas pues un diálogo que se hizo de muchas formas para recuperar esta experiencia. Entonces Olga Amparo tuvo esa tarea de recopilar esta conversación. También para comentar y para poder conversar sobre la sistematización, invitamos a dos amigas que tuvieran el tiempo, que tuvieran la disponibilidad y también la cercanía para hacer una lectura rápida de la sistematización. Alina Céspedes y Angélica Bernal. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Valdría la pena que fuera un vinito.
Entonces, quisiera pedirle a Angélica Bernal, que es politóloga, magíster en estudios políticos, doctora en filosofía, investigadora, es feminista, tiene una amplia trayectoria en el estudio de las mujeres y su relación con el poder político, o sea que ella sabe de qué va nuestro documento, también sobre la democracia y la ciudadanía, y actualmente es directora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Entonces, Angélica, muchísimas gracias y le damos la palabra. Bueno, primero quiero decirles que estoy muy emocionada, que me alegró mucho recibir esta invitación. Me alegra ver a mis amigas, a mis compañeras de lucha de hace más de 20 años. No, digamos, la felicidad no estuvo solo en la invitación, sino luego en la oportunidad de leer el libro. Yo traje algunas reflexiones, no sé, la metodología. Ya arranco y me avisan cuando me cae. Una conversación. Bueno, este trabajo que se presenta hoy es un trabajo de sistematización como práctica reflexiva. No solo es un relato que pretende describir una experiencia colectiva específica, sino que es un elaborado texto que establece unas líneas de análisis de lo que ha sido, desde mi punto de vista, una de las experiencias más exitosas de acción política colectiva de las mujeres en el país en los últimos años. Este trabajo que se presenta hoy vincula el pensamiento y la teoría feminista con la acción política, y en términos políticos rompe la división entre la teoría y la práctica. Logro necesario pero complejo, ya que la teoría sin la práctica no incide en la realidad, y la práctica sin teoría solo reproduce los marcos establecidos, lo que para las mujeres implica reproducir el orden de la opresión. El trabajo de Olga Amparo y su equipo es, por tanto, una reflexión académica que se pregunta por la acción política real de las mujeres, por su sujeto de lucha, por sus dinámicas internas y sus estrategias. Y la respuesta a dichos interrogantes, desde luego, no las obtiene de la teoría, sino de décadas de trabajo feminista y de las mujeres en el país. La riqueza enorme de este trabajo se encuentra en cómo logra articular los 5 años de existencia de la cumbre con el pasado del movimiento de mujeres y por la paz en el país. Reconoce allí sus inicios, sus herencias, sus debates e incluso sus conflictos. La cumbre no ha sido en un vacío, ha sido en un país y en el seno de un movimiento con mucha historia para contar. Es por ello que del documento se puede leer a un feminismo como un movimiento social difuso, a veces demasiado disperso y desarticulado, a veces demasiado estructurado alrededor de organizaciones jerárquicas, y otras veces rompiendo esquemas y logrando colarse entre las rendijas de un aún vigente y sano conjunto de sistemas de opresión. La cumbre ha sido y existido en un escenario de complejidad. Las experiencias aprendidas la han fortalecido, pero también las enredan en los debates y conflictos del pasado que a veces por no resueltos nos persiguen. En todo caso, no busquen en este documento una historia de la cumbre. Como su autora bien reconoce, el documento se acerca más a una genealogía, es decir, a una arqueología de las raíces que de manera desordenada, incluso caótica, terminan entrecruzándose para producir lo que hoy tenemos. Si bien es un relato de un pasado reciente, empieza mucho antes, porque está narrado por alguien que ha hecho parte de este transcurrir. Quienes somos hoy en día determina nuestra mirada sobre el pasado, porque el pasado también se construye hoy. En esta sistematización, la cumbre se pregunta e intenta contestar quién es como sujeto político, qué lo hizo posible y qué ha logrado. Más allá del contenido interesante, a mí me parece que una de sus conclusiones más relevantes es que como sujeto político, la cumbre no fue en un comienzo, no empezó siendo un sujeto dado y formado, se fue construyendo en la experiencia y aún sigue en ese proceso. La cumbre ha sido puente, escenario, campo de disputa y podio de premiación de un esfuerzo colectivo de grandes logros. Esta sistematización como genealogía no es diacrónica, no traza una línea recta entre un pasado, un presente, un futuro, como si la acción social fuera en una sola dirección. Las mujeres lo sabemos bien, los procesos sociales no siempre van hacia adelante. La libertad, la autonomía, la dignidad de las mujeres
han transitado del pasado al futuro, en lapsos de tiempo imposibles de predecir. Cuando pensamos que un logro se ha alcanzado, en unas horas volvemos al pasado. La riqueza de este relato no lineal es que no es plano, ni unívoco, y mucho menos maniqueo. No hay verdades ni visiones únicas. Hay experiencias para relatar. De hecho, está narrado en clave de nudos, desafíos y desencuentros. Encontrarán que en la experiencia de la cumbre narrada en este texto confluyen personas para quienes su experiencia ha significado participar en un espacio de diálogo que dio voz a una diversidad de organizaciones, y a renglón seguido encontrarán a otras para quienes es un escenario de competencia y rivalidades. Unas afirman que no hay cumbre en la región y que está concentrada, pero también hay otras que dicen que la cumbre son las organizaciones de las regiones. Tal vez entonces tenemos cada vez más claro que la fortaleza de la acción colectiva entre mujeres no es mostrarnos como una sola, como una unidad. Por el contrario, es mostrarnos como sujetos múltiples, deliberantes, beligerantes, activas y cambiantes. Mapa, rutas y pistas es la sistematización de una experiencia de un movimiento amplio y dinámico que como práctica de participación política desbordó los límites de la participación política institucional mediante el trabajo y la terquedad. Alcanzó logros que décadas de participación política formal no había alcanzado. Recuerde que llevamos mucho tiempo trabajando para que se reconocieran las necesidades, demandas e intereses de las mujeres en todas las políticas públicas de manera transversal, con resultados más bien regulares. Lo logrado por la cumbre y sus aliados en el acuerdo de paz entre el gobierno y la antigua guerrilla de las FARC incorpora de manera transversal el llamado enfoque de género, con medidas específicas para las mujeres como sujetos políticos a quienes el Estado colombiano les adeuda garantías para tener vidas dignas, libres y seguras. Un apartado sugerente y que desde mi punto de vista tiene el potencial de generar un enorme debate entre nosotros, lo denominó la autora como formación discursiva. Allí se analizan algunas de las que han sido consignas, pero también marcadores de identidad de la cumbre. El lenguaje ha estado siempre en el corazón de las luchas feministas. Sin embargo, atrás quedó la simple reivindicación del lenguaje inclusivo, que todavía lo seguimos peleando, pero avanzamos cada vez más a cuestionar el lenguaje de manera estructural, de modo que nos permita nombrar la imbricación de los sistemas de opresión. Opino que lo planteado en el texto generará múltiples controversias, porque a veces la resignificación de ciertas palabras encuentra límites políticos claros. Por ejemplo, la expresión pactantes y no pactadas. Debemos seguir usando el contrato social como referente o categoría sin lugar a dudas. ¿Queremos ser incluidas en el pacto como está actualmente? ¿Nuestra sola presencia modifica el pacto o sus reglas de juego? ¿Le seguimos apostando a la democracia y a la paridad como estrategias de inclusión? ¿O podríamos pensar otros modos de organizar la sociedad y estructurar el poder político? Son preguntas, por supuesto, retóricas que ojalá podamos debatir en algún espacio. En este sentido, el documento reconoce la interdependencia entre los sistemas de opresión racista, clasista, sexista y heterosexista, y la manera en que se encarnan en los cuerpos. Y sin embargo, las construcciones discursivas nos devuelven a estrategias políticas con bases liberales. ¿Cómo podríamos leer una experiencia política no normativa como la de la cumbre desde categorías no liberales? Por otra parte, otro tema grueso del debate son las identidades. Como plantea la autora, las identidades se construyen no solamente determinando quiénes somos, sino también requiere un quiénes no somos, quiénes son las otras. Construir una identidad pasa por determinar una adentro y una afuera, y esa línea divisoria siempre genera tensiones muy bien analizadas en el texto a través de debates surgidos en el seno de la cumbre. La paz, por ejemplo, nos une, pero las concepciones sobre la militancia feminista nos dividen, entre otras cosas por los altos niveles de exigencia que nos imponemos entre nosotras mismas. Otro tema sumamente provocador fue el de los debates surgidos alrededor, por ejemplo, del lugar de la violencia sexual en la agenda de la cumbre. De no tener este documento, no sabríamos las aristas de estas reflexiones, porque en ocasiones preferimos las certezas que vienen de un sentido común a la incertidumbre de preguntar no solo por lo que nos une, sino también por lo que nos separa.
Tal vez, y por asumir el antipático papel de contradictora, quisiera cerrar esta breve presentación señalando algunos temas que considero tendrán una riqueza enorme para un próximo ejercicio de sistematización y reflexión. Primero, el texto presenta de manera directa y sin matices los conflictos ocasionados por las diferencias políticas y de visiones, pero poca discusión acerca de las desigualdades. ¿Qué distingue la militancia al ser una mujer, la militancia desde una mujer urbana a la de una mujer campesina? ¿Qué implican los encuentros entre académicas y las mujeres de los sectores populares? ¿Qué ocurre en términos de representación política cuando la vocería la asume una mujer negra o indígena? Avanzamos con la misma velocidad en el reconocimiento de la implicación de las opresiones, del racismo, del sexismo, del clasismo, con la apertura y el apoyo a nuevas vocerías. Nos sentimos representadas en voces de mujeres históricamente no privilegiadas. Segundo, ojalá podamos debatir en profundidad los mecanismos de toma de decisiones. Es cierto, como lo señala una entrevistada en el texto, que la búsqueda de unanimidad inmoviliza. Durante mucho tiempo, el consenso entre las organizaciones de mujeres fue una señal de la horizontalidad de los grupos. ¿Sigue siendo así? ¿Cómo podemos decidir en colectivos sin anular el conflicto y las diferencias, pero sin estancarnos? Tercero, y una pregunta que le hago a la cumbre, ojalá no me expulsen, y reconozco que tal vez es desde la ignorancia sobre la estructura misma de la cumbre, ¿qué es el comité político? O más bien, ¿qué es lo no político de la cumbre? Fueron nuestras maestras feministas las que nos enseñaron a señalar la composición política de cada acto humano. Por tanto, ¿no es toda la cumbre un comité político que está separado de lo político? Para finalizar, les reitero mis agradecimientos por esta invitación y quiero cerrar con una pequeña reflexión sobre la acción política de un sujeto colectivo como las mujeres en una coyuntura de un país convulso e inestable. La cumbre ha venido constituyéndose en acción política potente, eficaz y decidida que alcanza unos logros increíbles, lo que a su vez generó una reacción desmedida y peligrosa, la reacción de los sectores más conservadores y retardatarios del país que boicotearon y siguen boicoteando la esperanza de paz. ¿Cómo pensar la acción colectiva de cara a un país, a un mundo, en donde se ataca de manera directa los logros en libertad y autonomía de las mujeres? En muchos momentos criticamos la corrección política que llevaba a algunos a ocultar su antipatía hacia el feminismo, pero en el actual momento estamos en un contexto en donde ser antifeminista no es algo para ocultar. El porvenir no es promisorio, por eso la cumbre, las organizaciones que la constituyen, las que las controvierten y todas aquellas que nos sentimos feministas deberíamos sentarnos a debatir. En nuestro largo camino, este no es un momento de contemplación, sino de acción. Gracias. Sí. Muchas gracias, Angélica. Muchas preguntas muy profundas y sí, va a seguir inacabada nuestra reflexión. Ahora, para quienes no conocen a Lina Céspedes, que yo creo que sí, mucho, abogada de la Universidad del Rosario, con varias maestrías en estudio de género, en Derecho, con concentración en Derecho Internacional, también doctorada, actualmente es vicedecana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Su trabajo en investigación se ha centrado en el análisis de los discursos legales producidos por las organizaciones de mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano. Muy a tiempo para nuestra conversación. Gracias. Bueno, Angélica, varias cosas en las que coincidimos, entonces trataré de no ser muy repetitiva. Pero también hay cosas que es interesante que nos hayan invitado a las dos. Tenemos una formación afín, pero es una formación diferente y eso ayuda a que veamos un mismo texto desde varias miradas. Varias no, diferentes, digamos, porque solo somos dos, pero me imagino que ustedes van a tener mucho tiempo de
de añadir varias miradas. Pero bueno, muchas gracias por esta invitación. Quiero agradecer a la cumbre, quiero agradecer a Olga Amparo y a todos ustedes esta noche por estar aquí y por oír el comentario que tenemos para hacer Angélica y yo acerca de los mapas, rutas, pistas, sistematización de la experiencia de incidencia de la Cumbre Nacional de Mujeres en estos 5 años, 2013-2018. Para mí es un honor tener esta oportunidad, especialmente porque con Olga Amparo siempre hemos tenido un diálogo abierto sobre nuestro trabajo, una discusión que yo califico de interesante y respetuosa, incluso cuando no estamos de acuerdo, que pasa bastante. Este intercambio de ideas siempre ha sido un motivo para mí de alegría, en la medida que considero que Olga Amparo es una institución viviente del movimiento feminista colombiano, una mujer que ha sido una pieza fundamental para la movilización como para la investigación feminista. Hay algo que me fascina del trabajo de Olga Amparo, es su interés y amor por la teoría feminista, eso de que ella se toma en serio que la teoría importa y que por eso es bueno leerla, discutirla y escribirla. Y este libro es una ilustración de ello. A mí me encanta la teoría feminista, entonces ahí tenemos una afinidad. Asimismo, me enorgullece comentar un libro que trata sobre el trabajo de la cumbre, en la medida en que en ella se articularon o se articulan hoy día actores claves del movimiento de mujeres para hacer avanzar la agenda de nuestros derechos en el contexto de los diálogos de paz y su implementación. Una vez más y con la más absoluta sinceridad, hago un reconocimiento al trabajo de la cumbre y a las mujeres que se reúnen en esta cumbre, que son mujeres de todos los rincones del país, que han trabajado de manera constante por ofrecer a las mujeres una vida en la que sus derechos sean una realidad. Como ustedes saben, o les cuento, una parte de mi trabajo académico se ha centrado en el tema de los derechos de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano y en el papel que han tenido las organizaciones de mujeres en la estructuración y transformación de los discursos jurídicos. Mi interés siempre ha tenido como fundamento la siguiente premisa: la generación de conocimiento, en este caso para mí que me interesa el jurídico, solo para nombrar un tipo de conocimiento. Esa generación de conocimiento que se da en el interior del movimiento de mujeres es algo que merece ser valorado y analizado. Algunos dirán, los que me han leído, que soy muy crítica, entre ellos aquí mi querida Olga Amparo, pero hoy les respondo, el ser crítica no es más que una manifestación de que me tomo muy en serio todo lo que el movimiento de mujeres tiene por decir. Esa es una sola de las razones por las cuales hoy estoy acá, además de mi amistad con Olga Amparo y mi profundo respeto por el trabajo de la cumbre. Ahora sí, comencemos con el libro. Primero que todo quiero destacar, en la primera parte quiero destacar su título, porque ahí se encuentran conceptos básicos para su lectura. La primera parte del título: mapas, rutas y pistas. Olga Amparo nos invita a ver el trabajo de sistematización de la experiencia de la cumbre de mujeres no como un balance, cierre o rendición de cuentas, sino como un ejercicio que primero permite mapear cómo ha sido el accionar de las mujeres frente al poder del patriarcado, en este caso a través de la cumbre. 2, identificar las rutas pertinentes para aproximar desde una perspectiva crítica los contextos políticos y sociales que rodearon, demarcaron, posibilitaron la incidencia de la cumbre en la mesa de conversaciones de La Habana y que lo siguen haciendo en el periodo de implementación. Y tercero, para de esta manera, digamos con estas dos primeros objetivos, para determinar las pistas que habiliten una reflexión constante sobre este accionar. Todo esto lo hace Olga Amparo desde una perspectiva paradójica, en la medida en que la sistematización no pretende ser una ordenación, categorización y análisis lineal, completo y definitivo en blanco y negro sobre el trabajo de incidencia de la cumbre, sino más bien una indagación, una respuesta en constante construcción y una perplejidad. Quisiera destacar esta última palabra, perplejidad, por cuanto para mí esa palabra define mi lectura del libro. La perplejidad no es una confusión, más bien se hace referencia, y tal vez haciendo referencia a un libro que tengo aquí, una referencia muy libre a un texto que se llama El léxico de afinidades de Ida Vitale. La perplejidad es la capacidad, la actitud para poder identificar las preguntas esenciales,
y aceptar la transitoriedad de nuestras respuestas. Es una forma de honestidad que no renuncia a la investigación y a la necesidad de resolver nuestros interrogantes, sino que más bien acepta que nuestras formas de responder están mediadas por nuestras experiencias, posicionamientos, certezas y dudas. Olga Amparo se pregunta desde la perplejidad cómo fue posible el trabajo de incidencia de la cumbre, cuál fue su contribución al conocimiento feminista, cuáles son las rupturas que implicó, qué sujetos políticos aglutinó, creó, transformó y cuáles son los pasos a seguir. Ella nos dice que son más poquitas preguntas, pero en realidad se hace bastantes preguntas en el texto. Su metodología es feminista. Eso quiere decir que su construcción de conocimiento es situada, reflexiva y tiene como objetivo avanzar en el accionar feminista de la cumbre y de otros sujetos políticos feministas. Situar el conocimiento significa hacer explícito desde dónde se construye, para de esta manera alertar al lector, en este caso a mí, respecto de los posibles sesgos y también de las posibles ventajas del sujeto que investiga frente a otros que no tengan su mismo posicionamiento teórico y social. Sistematizar como una práctica reflexiva permite entonces investigar la incidencia de la cumbre como una manera de convertir los hallazgos y el mismo hecho de investigar en una práctica con potencial transformador. En pocas palabras, posicionarse como un sujeto que estudia desde una perspectiva metodológica feminista implica reconocer que la creación de conocimiento está mediada por el poder y que la mentada pretensión de objetividad y neutralidad no son más que posturas situadas que han permitido generar conocimientos particulares que permiten avanzar ciertas agendas. Como ustedes pueden ver, la metodología me fascina, es decir, tengo una obsesión con las metodologías de los trabajos de investigación. El archivo que sistematizó Olga Amparo con su equipo consta de toda la información que ha producido la red desde el año 2013 a la fecha en varios formatos, tales como audio, video escrito, video en formato escrito, etcétera, y de entrevistas a las organizaciones de la cumbre y a personas externas que hicieron parte del proceso, tales como ONU Mujeres, embajadas, etcétera. Luego esa información fue organizada y categorizada para proceder a su análisis. De este análisis surgen interesantes hallazgos que primero son contextualizados por la autora a través de una breve historia que nos ofrece el movimiento de mujeres en Colombia. Digo breve, subrayo breve, porque a mí me hubiera gustado conocer más, tener más detalle de la movilización feminista de la cual me considero hija, a veces rebelde y descarriada, pero al fin y al cabo heredera. Las organizaciones de mujeres y las académicas tenemos una deuda pendiente entre nosotras, escribir esta historia de manera exhaustiva. De una vez aprovecho para alentar a Olga Amparo, quien con su conocimiento vivencial y teórico haría una gran contribución a nuestra memoria colectiva. Muy breve ese pedacito, me hubiera gustado oír más. También, pero si lo tienes todo ahí en tu disco duro. Confieso también que me hubiera gustado conocer con más detalle el ejercicio metodológico. Por ejemplo, tener una idea más precisa de las categorías y ejes de sistematización que fueron usados. Igualmente, me hubiera fascinado encontrar una reflexión más puntual de los posibles sesgos de nuestra investigadora, porque yo estoy segura que fue encontrando sesgos en su trabajo, fruto de su doble condición de estar investigando y haber sido y ser participante en el proceso investigado. De la historia que nos cuenta Olga Amparo quiero destacar dos cosas. La cumbre se instala en una larga tradición feminista colombiana que ha propendido por lograr una vida autónoma y plena para las mujeres a través de la garantía de sus derechos. En ese sentido, la cumbre es una continuidad. Y es a la vez producto de una ruptura que en mi lectura representa el escalamiento del conflicto armado en el contexto colombiano en la década de los 90. Esa ruptura convierte al movimiento feminista colombiano en un movimiento extremadamente legalista. Y eso es una ruptura que es interesante explorar. En este sentido, la cumbre pone a disposición de la mesa de negociación la experiencia continua de reflexión sobre el papel de la mujer en la sociedad y los conocimientos que surgieron a partir de la urgencia de identificar cuál era la vivencia de las mujeres en el conflicto armado colombiano. Una urgencia que nos dejó ver ciertas cosas y oscureció otras.
Olga Amparo también nos ofrece un marco teórico para leer los hallazgos. En este nos habla sobre la literatura de movimientos sociales para demostrarnos no solo que la cumbre es uno de ellos, sino para hacernos ver su impacto político, las estrategias de incidencia y, cómo no, sus dificultades. A su vez, y este es uno de los giros que me pareció más interesantes del libro, nos cuenta el feminismo decolonial, para oponerlo al feminismo occidental, y señalarnos que el feminismo que se está construyendo de manera constante en la cumbre y en las organizaciones que la componen es un sistema de pensamiento complejo que reconoce que el sujeto femenino no es único ni universal, sino que está cruzado por múltiples contextos de ventaja y desventaja. Pues no es lo mismo, digo yo, ser una feminista en tacones puntilla en las calles de Nueva York que una feminista afrocolombiana caminando por el centro de Bogotá. Esto no quiere decir per se que una esté más victimizada que la otra o que una esté más empoderada que la otra, sino que su ser mujer está cruzado por distintos privilegios, discriminaciones y violencias. Esto también nos recuerda que muchas veces las mismas mujeres pueden ser sujetos activos de subordinación de otras mujeres. Y esto me pareció muy interesante, hubiera querido ver más desarrollo. En este punto yo quisiera entonces preguntarle a Olga Amparo por los retos de la interseccionalidad que ella plantea. El feminismo decolonial reta al feminismo que ella llama occidental, por medio de, entre otras, demostrar que las mujeres no son unidimensionales. Sin embargo, me pregunto, ¿cómo hacer incidencia con sujetos tan fluidos, múltiples, a veces atomizados? ¿Cómo lograr acuerdos básicos acerca de nuestros derechos y plataformas cuando reivindicamos la diferencia y el entrecruce de tan diversas discriminaciones? ¿Cómo priorizar, seleccionar, renunciar, cohesionar una identidad política en este contexto? Y cómo evitar la trampa que nos trae a veces la interseccionalidad, la larga lista de características y rasgos identitarios de los cuales el acuerdo es un solo ejemplo. Bien, en los hallazgos, Olga Amparo y su equipo nos presenta con transparencia las victorias, el conflicto, los dilemas y las potencialidades. Para mí es un relato apasionante desde el punto de vista intelectual y emocional. El libro nos cuenta lo logrado, una incidencia efectiva que logró impactar el proceso de paz con las antiguas FARC en distintos ámbitos, tales como, primero, presencia de plenipotenciarias luego de haber dado comienzo a un proceso de paz sin mujeres en esas posiciones. 2. Introducción del tema de mujeres en la agenda, luego de que ya se hubieran negociado algunos puntos del acuerdo. 3. Creación de la subcomisión de género. 4. Interlocución efectiva con la mesa. 5. Organización de eventos para escuchar a cientos de mujeres, entre otros. Para mí la labor de la cumbre se resume, tal como el libro lo plantea, en uno de los enunciados discursivos con más calado que fueron acuñados en su contexto: las mujeres queremos ser pactantes, no pactadas. También el libro nos cuenta tensiones y rupturas con una honestidad que honra el proceso de incidencia y el propio de investigación. Debo confesar que este es uno de los apartes que más me llamó la atención. Ahí coincidimos con Angélica. Por cuanto no solo demuestra valentía, sino la intención de aprender, construir conocimiento y seguir adelante en el trabajo que ha sido un objetivo esencial en la vida de la autora y de las mujeres que hacen parte de la cumbre: lograr la autonomía y la plenitud de los derechos de las mujeres. De la misma forma, Olga Amparo y su equipo retan la noción de que las discusiones y desencuentros entre mujeres son una expresión propia de una supuesta conflictividad, y nos demuestra cómo todo accionar político implica este tipo de argumentaciones, debates y rupturas. Hacer política es estrategia y escogencia, lo que significa muchas veces renunciar a ciertas reivindicaciones y hacer ciertos compromisos con el fin de avanzar gradualmente en el alcance de los objetivos. El rastreo de las tensiones se hace por medio de las narrativas de las organizaciones que hacen parte de la cumbre, las cuales fueron recabadas por medio de entrevistas. En estas reconocemos frustraciones por la demora en toma de decisiones, dificultades en el ejercicio y reconocimiento de liderazgos y obstáculos que minan muchas veces la confianza. En lo atinente a las rupturas conocemos de primera mano una historia de cómo uno de los temas que ha caracterizado el estudio de la experiencia de las mujeres en el conflicto armado colombiano se convierte en un factor de división: la violencia sexual. La salida de la Red Nacional de Mujeres ocurre alrededor de este debate. Si bien ninguna de las organizaciones de la cumbre negaba la importancia de este tema, fueron valientes en plantear el dilema que planteaba su centralidad en la agenda y su forma de sanción. La autora cierra su libro con razones para la esperanza.
que no son más que motivos para seguir movilizándonos, estudiando y debatiendo. De esto resaltaría los siguientes. Primero, la existencia de una apuesta política sólida a pesar de desencuentros, tensiones y rupturas. Resultados a veces que son, digamos, esenciales en los procesos políticos. 2. El reconocimiento de la necesidad de mejorar los procesos de toma de decisiones y de solución de conflictos internos. Y 3. La conciencia de la importancia de revisarse como movimiento de manera constante, como una forma de catarsis, de planeación y de unión. Este libro es el resultado de una investigación que revisa materiales del pasado cercano a la luz de unas preguntas del presente. ¿Cuál es el sujeto político o cuáles son los sujetos políticos de la cumbre? ¿Cuáles son sus formas de incidencia? ¿Cuáles han sido sus aciertos y dónde están sus oportunidades de mejora? En este sentido, la autora crea una narrativa sobre el proceso de incidencia de la cumbre y nos presenta bajo la mediación de su conocimiento situado una valoración del trabajo de la cumbre y una reflexión sobre su futuro. Como todo trabajo de investigación, es un texto incompleto que llama a la producción de muchos más, por parte de ella, de ustedes, y yo también tengo ideas por aquí. Uno en el que se pueda plantear cuestiones tales como la historia del movimiento, se ahonde en las implicaciones de las rupturas dentro y fuera de la cumbre con respecto al movimiento de mujeres y de cara a los retos de la incidencia política. Asimismo, este texto llama a que nos preguntemos con más detalle qué implica hablar de feminismo decolonial en materia jurídica y de políticas públicas y qué significa la presencia de mujeres guerreras y no precisamente democráticas para las supuestas políticas y teóricas que expone este importante texto. Sin lugar a dudas, puedo decir que el libro del Camparo es una contribución a nuestro conocimiento feminista. Lo puedo decir sin lugar a dudas, porque es un libro que me deja llena de perplejidades e inmersa en una cantidad de preguntas dignas de ser investigadas. Por esto, larga vida a la cumbre y me quito el sombrero frente a esta investigación. Por eso traje el sombrero, solo para hacer el gesto. Ya lo empecé. Muchas gracias, Lina. Bueno, a ver, no tengo como mucho que decir realmente. Estoy como en la misma cuando inicié este trabajo, en la hoja en blanco. Y la hoja en blanco es, traía preparado algo y nada de lo que traía preparado me sirve. Entonces, un poco voy a hablar del proceso que vivimos en la elaboración del documento y algunas preguntas que no voy a responder con respuestas, sino con otras preguntas. Primero, pues tengo que agradecer a la cumbre, a cada una de las organizaciones que hacen parte de la cumbre por el voto de confianza de hacer este trabajo, en la cual hicimos muchos ires y venires de discusiones de cuál era el enfoque de la sistematización y lo que yo tenía. Voy a hablar en primera persona, pero ese hablar en primera persona es el resultado del trabajo conjunto, tengo que poner un nombre. Fue que no quería una sistematización que contara cuántos eventos hicimos, cuántas mujeres, que es como la lógica de las sistematizaciones, sino, y bueno, bienvenido el feminismo a mi vida desde muchos años, es que el feminismo te pone en otro lugar y es, bueno, ¿qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? Y qué lo que pasó en ese proceso, y lo que pasó con nosotras, lo que pasó con otras, y que incidimos. Entonces, tuvimos muchos diálogos en términos de, bueno, y si será bueno presentar como tan descarnadamente lo que hicimos. Bueno, porque es esta sociedad, porque como nos ven a las feministas, y creo que llegamos al acuerdo de que no la íbamos a jugar por presentar transparentemente lo que había resultado, sin mediaciones, fuera de la explicación teórica feminista o los intentos de explicar ahí. Fue un trabajo
que en lo personal me enriqueció, me permitió, cometí un olvido grandísimo en la bibliografía. Se me olvidó poner a una mujer que me encontré en el camino, que se llama Juliana Flores Flores, que me dio luces, que me permitió muchas cosas y no la puse en la bibliografía, cosa que es increíblemente... Y ahí creo que es de la que más cito. Y ayer preparando esto me di cuenta y yo dije, no, esto me pasa una cosa de esto, pero bueno. Y lo miramos muchas veces y entonces, digamos, ahí en ese caminar, haciendo este texto, es cómo estar adentro y afuera. Es decir, cómo estar afuera, que no quedara todo lo que yo pensaba, y mis propias valoraciones que tengo de la cumbre y las valoraciones que tiene la organización en la cual he crecido, y gracias a ella también tengo este conocimiento. Entonces, no crean que es tarea fácil. Creo que hay algunas incertidumbres que son mis incertidumbres en el texto, pero es imposible despojarse de ello. Frente a la pregunta de la interseccionalidad, yo no tengo la receta. Creo que el feminismo decolonial, que como tal no lo nombramos en la cumbre, pero que en la cumbre la discusión se da en tanto hay mujeres afro y hay mujeres negras, y una discusión permanente es... nosotras necesitamos una voz propia, no nos sentimos representadas por otras, y bueno, y la agenda de las mujeres negras es esta, y la agenda de las mujeres campesinas es esta, y de las urbanas fue ni siquiera un propósito teórico, sino más de la experiencia, cómo darle una interpretación al texto. Yo creo que estoy en deuda conmigo y conmigo, porque seriamente yo no me había dedicado a estudiar el feminismo decolonial. Había tenido algunos, digamos, acercamientos no muy placenteros con mujeres en este país que han trabajado teóricamente el feminismo decolonial, porque además yo me reconozco como feminista de corte occidental. Yo me nutrí del feminismo de Occidente. Soy de Occidente, pero sin embargo reconozco que el feminismo decolonial está haciendo unas preguntas fundamentales al feminismo colombiano, que nos permitirían poder encontrar, y yo sí creo que hay ahí como caminos o mapas, o encontrar puentes que nos permitan ver, no tensar tanto la agenda de las mujeres, en términos de que si es más importante la violencia o es más importante el territorio, sino cómo esas agendas las podemos poner a interlocutar, las podemos poner a conversar, porque creo que uno de los problemas que tenemos en este momento, de cara a lo que las dos comentaristas han dicho, de cara a un país muy convulsionado, donde es como una caja de Pandora, que no sabemos si vamos a avanzar o vamos a retroceder derechos. Lo peor que nos pudiera pasar, con toda la experiencia acumulada, tanto en el proceso de conversaciones como de tantos años, es que la agenda, que no tengamos la capacidad de crear esos puentes para fortalecer tanto la agenda de las mujeres afros como la de las mujeres urbanas, la de las niñas, la de las jóvenes. Entonces creo que ahí tenemos retos, no sé cómo lo iremos a hacer, creo que hemos aprendido a hacer camino al andar. Hay otro reto que se deriva del texto. Yo no voy a decir cómo, pues ustedes van a tener el texto, seguramente van a disentir de él, y me parecería muy bueno que disientan, porque también hicimos un texto y fue el deseo de la cumbre que permitiera enriquecer el debate político, enriquecer el debate teórico del movimiento, porque también como cumbre veíamos que el conflicto nos metió tanto en otras agendas que no nos dimos mucho tiempo para la reflexión teórica y para hacernos nuevas preguntas, y que a pesar de todo lo convulsionado que esté este país, pues que hay como un respiro en el sentido de poder decir, bueno, ¿y qué fue lo que hicimos? ¿Cómo lo hicimos? Y cómo contribuimos a generar conocimiento. Y en esa medida
También la cumbre decidió invitarlas a ustedes dos porque son un puente con la academia. Y creemos que también tenemos que tender puentes con la academia en el sentido de mujeres comprometidas, estudiosas. Por supuesto, yo tenía mucho susto de lo que ustedes fueran a decir y yo dije, uy, no. Llevo 2 días pensando, ¿no? ¿Cómo me irán a dar de duro? Pero bueno, de eso se trataba también. Creemos también como cumbre que este trabajo de sistematización pues nos permitió crecer en lo individual, pero también nos permitió crecer como cumbre y tomar decisiones políticas que no fueron fáciles. No fue fácil mostrar todas las entrevistas tal como las personas lo dijeron. No fue fácil tampoco, pues es que algo como que dicen en este país, lavemos la ropa sucia, lavémosla en casa. Un poco también la reflexión fue bueno, pero es que esto es la condición humana de los movimientos, no podemos mitificar y decir que no pasó nada y que también no, pasó cosas, a veces nos queríamos mucho, otras veces no tanto, pero teníamos claro cuál era el horizonte político, qué era lo que nos unía como cumbre y como organizaciones. En esa perspectiva yo terminaría con esto, y es que esperamos, y yo espero también, que este texto permita hacer un alto en el camino a muchas organizaciones para mirarnos adentro, para hacer algo que estamos en deuda, y es una historia y una genealogía del movimiento de mujeres. Creo que otras y otros están escribiendo por nosotras, y no me parece, a mí me incomoda, a veces me incomoda lo que oigo, lo que leo, porque yo digo, no, pero es que eso no pasó así, eso fue de otra forma, entendiendo perfectamente que la historia pues tiene muchas miradas, pero sí me parece que hay la cumbre por quienes la conformamos, por su horizonte político, por su interés, tiene un papel muy importante que cumplir, y es contribuir a construir conocimiento de un accionar colectivo, no como la suma de las organizaciones. Y creo que hay preguntas ahí que la cumbre tampoco tiene en este momento como la respuesta, pero que la iremos, bueno, ¿cuál es el sujeto colectivo de la cumbre? ¿Cuál es el sujeto político de la cumbre? ¿Cómo construimos canales y puentes con otras iniciativas? ¿Cómo construimos teoría feminista? Que en este país tenemos un déficit grande en términos de teoría feminista. Y sobre todo, yo creo que este texto es solo el resultado de lo que es la rebeldía de las mujeres, de lo que es la inconformidad de las mujeres, de lo que es el deseo o el estar siempre incómodas con un orden patriarcal que no nos reconoce. Entonces, comparto porque tuvimos esas discusiones con Angélica, de que ser pactantes y no pactadas nos remite a las discusiones de cuál es el pacto social que queremos, cuál es el pacto sexual que queremos, y bueno, ahí tenemos un largo camino para recorrer. Solo las invitamos a que lo lean. Fue un texto hecho con mucho amor de parte de todas las de la cumbre, con mucho esmero en su diseño, en su presentación, y sobre todo con mucho amor por este país, por mucho amor por nosotras mismas, con mucha rebeldía, y sobre todo con muchas ganas de que juntas podemos mover el mundo y transformar el patriarcado, si es que es posible. Se me quedó en el tintero algo. Gracias a Angélica, gracias a Lina por la lectura tan rigurosa que hicieron, tan aportativa, sobre todo porque creo que le da tal vez va más allá del mismo texto y le da la cumbre muchas pistas a un trabajo que tenemos que
hacer esta semana y es un poco reflexionar hacia dónde vamos y qué es lo que queremos hacer. Muchas gracias, soy Amparo. Bueno, pues vamos a ir a tomarnos un vinito, a cuchichear un rato, porque tenemos otra sorpresa. Entonces las invitamos a ir hacia allá y luego vamos a conversar porque sé que algunas personas quieren preguntar o hacer algún comentario, pero primero vamos a buscar las copas y a cuchichear entre nosotros.